vamos a hacer lo otro, y vamos a tomar control, y vamos a poseer, y vamos a meternos aquí, y vamos. Estamos en el mes del servicio y la lealtad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten el llamado a servir? ¿Y cuántos sienten el llamado a ser leales? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a reflexionar un poco sobre ambos términos, pero dentro de un contexto muy particular. Un contexto que une precisamente el lema de este mes con el lema de este año. Amén. Este año JV. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El año JV empezó el 10 de octubre. Amén. Aleluya. Así que nosotros estamos ya en el año JV. Gloria a Dios. Así que olvídese del año calendario. Usted está pensando en la Navidad. Gloria a Dios. Es importante, antes de iniciar el tema, establecer una diferencia muy clara entre lo que es la fidelidad y lo que es la lealtad. Que a veces nosotros solemos utilizarlo como si fueran sinónimos, pero no es así. Resulta ser que la lealtad es la raíz de la cual emana la fidelidad. Y la lealtad nace de un corazón transformado, de un corazón moldeado por Dios, por el Espíritu Santo. Mientras que la fidelidad es la manifestación externa y clara de lo que puede ser la lealtad. Es una de las expresiones de la lealtad. De hecho, la fidelidad se parte de un modelo más concebible y más visible para nosotros, como lo es el matrimonio. En el matrimonio se nota lo que es la fidelidad. Es un pacto, es un acuerdo entre un hombre y una mujer en donde se juran fidelidad uno al otro, es decir, se juran exclusividad. En otras palabras, tú serás mi mujer y solamente tú, y la mujer le dice, tú serás mi hombre y solamente tú. ¿Ok? De hecho, lo que va en contra del matrimonio y el aspecto fundamental del matrimonio, que es el pacto sobre la fidelidad, es el adulterio. Cuando se rompe en la base del pacto, que es la exclusividad. Cuando lo aplicamos bíblicamente, nosotros como hijos de Dios somos fieles a un único y verdadero Dios. Nosotros no, y ese es exclusivamente nuestro Dios. No tenemos más Dios que Él. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios declara que Él no tiene más pueblo que nosotros, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí se ve expresada la fidelidad. De hecho, cuando Dios le cuestiona a Israel su conducta, se la cuestiona por su infidelidad, por tener otros dioses aparte del único y verdadero Dios. Amén. Entonces lo que Dios más le señala y le condena, porque sobre esa base de esa fidelidad de Israel con su pueblo estaba un pacto de sangre hecho por el mismo Dios desde tiempos de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Y ratificado una y otra vez fundamentalmente en el Sinaí, donde se dio la ley y todo lo demás. Dios le dice, bueno, esto es lo que va a regular nuestra relación. Tu relación de fidelidad para conmigo y el cumplimiento de mis promesas para contigo. Amén. La lealtad entonces se convierte en una actitud del corazón. Tanto es así que si vemos la fidelidad como un acto externo y la lealtad como algo que viene del corazón, yo puedo ser fiel y ser desleal al mismo tiempo. ¿Sí? Porque yo puedo ser fiel a una persona, sin embargo hablar mal de esa persona, burlarme a espaldas de esa persona, no honrarla, no apoyarla y no respaldarla en los momentos importantes, pero sigo siendo fiel, pero soy desleal. Entonces la lealtad implica una actitud del corazón hacia esa persona, hacia ese Dios todopoderoso, de siempre estar allí, de siempre alabarlo, siempre glorificarlo, siempre exaltar su nombre, nunca avergonzarme del nombre del Dios al quien yo sirvo, de siempre estar dispuesto a servirle, ¿ok? A obedecerle y a hacer su voluntad. Entonces eso implica la lealtad, ¿ok? Ahora que ya lo tenemos bastante claro, ambos conceptos, y ya no nos vamos a extraviar en el camino sobre este aspecto, vamos a irnos al libro de Nehemías. Amén. El libro de Nehemías, que está en el Antiguo Testamento. Amén, gloria a Dios. Nehemías capítulo 4.
Ok. ¿Por qué tenemos que irnos al libro de Nehemías? Porque en nuestro caminar en Cristo Jesús, en nuestra obediencia a nuestro Dios y a nuestro Señor, ambas actitudes son demandadas de nosotros y ambas actitudes se van a expresar a través de nuestro servicio. Pero cuando nosotros expresamos nuestra actitud de servicio, recolectando esos valores de la lealtad, unido a una actitud de fidelidad a Dios, implica nuestra obediencia certera a ese Dios. Pero siempre se nos van a presentar oposiciones en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Siempre se van a levantar adversarios en el camino para evitar que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, para quebrar nuestra lealtad, para hacer vacilar nuestra fidelidad y obviamente para hacer naufragar y fracasar nuestro servicio a Dios. Amén. Nehemías es uno de los libros que mejor ilustra estos aspectos. En el capítulo 4, el cual seguramente ya hemos leído anteriormente, nos presenta dos connotaciones. Nos habla de la existencia de enemigos externos y nos habla de la existencia de enemigos internos. ¿Cuántos dicen amén? En los cuales nosotros vamos a enfrentar todos los días. Todos los días cuando hemos elegido aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y hemos elegido seguirle, y hemos elegido permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y cambie nuestro carácter y forme la imagen de Cristo Jesús en nuestra vida, y hemos elegido servirle, hacer su voluntad y realizar todas las obras que Él nos encomiende hacer y cumplir la misión que Él nos ha establecido, nos vamos a encontrar contra enemigos externos y contra enemigos internos que van a impedir y van a tratar de impedir que esto se haga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A veces parece que nos hace falta un poquito de luz, pero bueno. Vamos directamente a la palabra del Señor en el capítulo 4. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de sus menosprecios, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado, sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Gracias, Señor y Dios Padre Todopoderoso, por tu palabra. Señor, glorifica tu nombre en medio de los tiempos, Señor, y da a conocer tu nombre, Señor, a cada uno de nosotros. Guíanos conforme a tu voluntad, Señor. Menguamos nosotros delante de ti, Señor, y reconocemos tu grandeza, Padre, para que seamos nosotros edificados por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Cuando nosotros leemos este capítulo 4, que tiene que ver precisamente con lo que hace referencia a la iniciativa, porque Nehemías es un libro de liderazgo cristiano. Nehemías es un libro que nos habla de lo que tenemos que hacer cuando vamos a hacer la obra del Señor. Nehemías es un libro que nos habla de la misión que tenemos, cómo ejercer la misión que Dios nos ha encomendado. Nehemías es un libro que nos prepara para conquistar, para vencer a nuestros adversarios y para alcanzar el éxito en aquello en lo cual nos ha sido propuesto por parte de Dios. Amén. Sin embargo, aquí en este capítulo 4 se advierten el primer extremo, se advierten la oposición externa que hay para todo lo que nosotros queramos realizar. Nos habla de las tácticas del enemigo, nos habla de la respuesta de Nehemías y nos habla de las armas que nosotros tenemos que emplear para vencerlos. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este capítulo 4 en realidad vamos a hacer un análisis del capítulo 4 rápidamente, pero que va a unir lo que está en el capítulo 4 con lo que todos nosotros los cristianos conocemos en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a hablar sobre su funcionalidad y su utilidad, lo que todos tenemos que tener para poder servir al Señor, en el propósito que Él nos ha encomendado. Sin ese espíritu y sin ese corazón de servicio, es imposible que podamos enfrentar o acometer cualquier iniciativa o enfrentar cualquier adversidad o cualquier obstáculo o podamos realizar cualquier obra. Es necesario que ese corazón de servicio que debe ser desprendido y en el cual debe prevalecer el amor a Dios sobre todas las cosas esté suficientemente afirmado. Y muchas de las situaciones que vivió el pueblo de Israel en la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén y en la reedificación del templo que había sido arruinado y quemado y destruido en tiempos de Nabucodonosor, les permitió a ellos cultivar esas cualidades y esos valores que son necesarios en la vida para todos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? La táctica del enemigo, la burla y el ridículo. Versículo 2 y versículo 3 del capítulo 4. ¿Por qué la burla? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Cada vez que tú quieras realizar algo en la vida, van a haber personas que van a dudar que tú lo puedas hacer. Van a haber personas que van a tratar de meterse en tu mente y en tu corazón para debilitarte desde adentro, argumentando que eso es imposible. Eso no lo vas a poder lograr. Eso es absurdo. Nadie lo ha logrado y tú no lo vas a lograr. Eres muy débil, eres muy joven, eres muy insignificante o eres muy viejo o te hacen falta recursos o no tienes las capacidades, no tienes los contactos para lograr esto que tú te has propuesto. Siempre nos vamos a enfrentar frente a las mismas adversidades. Siempre la oposición va a venir con burla, porque la burla tiene un objetivo, tiene el objetivo de minar la capacidad de la persona que tiene que realizar la obra, cumplir la misión. ¿Cuántos dicen amén? En política eso se utiliza. Los mejores políticos son los que terminan minimizando a sus adversarios. Son los que terminan ridiculizando a sus adversarios porque le van quitando fuerza, seriedad, empuje y respaldo del pueblo. Cuando uno examina el liderazgo humano, uno se da cuenta que esto es así. Yo recuerdo en una ocasión, cuando contaban una historia entre Arnulfo Arias y el doctor Zúñiga.
Carlos Zúñiga. ¿Qué pasaba con Carlos Zúñiga? Carlos Zúñiga era un hombre intelectual e inteligente y muy capaz. Se decía que tenía todas las capacidades para poder llegar a ser presidente de la República. Y Arnulfo Arias era conocido como un líder carismático. ¿Saben cómo Arnulfo Arias anuló la capacidad de liderazgo de Carlos Iván Zúñiga? Lo llamó: usted es un hombre muy inteligente y muy capaz, pero es un pino en pote. En otras palabras, el pino es un árbol grande, fuerte, frondoso, etcétera, etcétera. Pero un pino en pote nunca puede desarrollar y nunca podrá desarrollar todo su potencial. Con esa sola frase anuló el liderazgo de Carlos Iván Zúñiga. Lo ridiculizó y lo disminuyó y jamás pudo levantar cabeza en la política panameña, teniendo todas las capacidades y todas las habilidades y todas las condiciones para poder llegar a ser presidente de la República. El liderazgo de Arnulfo Arias lo ridiculizó y lo disminuyó, porque la burla y ridiculizar a un adversario es uno de los elementos para disminuirlo. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, cada vez que nosotros tengamos que emprender una tarea, ¿cómo enfrentamos la burla y el ridículo de quienes nos adversan, de quienes se oponen? A través de la oración ferviente. Eso fue lo que hizo, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón sobre ellos, sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. La forma de enfrentar a todo aquel que se burle, que dude de ti, que trate de ridiculizarte en la iniciativa y en la realización de una tarea que tú sabes que viene de parte de Dios, es que tú vayas directamente de rodillas a ese Dios que te llamó, presentes tu causa y presentes a ese Dios delante de ti, porque Él derrotará a tus enemigos y a tus adversarios. Porque Él avergonzará a los que quieren avergonzarte a ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros, como hijos de Dios individualmente, o como familia, o como iglesia Jesucristo Imperio de Vida, nos enfrentamos a retos y a desafíos. Y uno de los retos y desafíos es entrar a la tierra prometida que el Señor nos ha provisto. Y esa tierra prometida representa varias cosas para Jesucristo Imperio de Vida y para los que son parte de Jesucristo Imperio de Vida y los que creen en el mensaje que Dios le ha dado a esta iglesia. Y muchas veces en ese caminar nos vamos a encontrar con objeciones internas. Y nos hemos encontrado a lo largo de 10 años con esas burlas y con esos intentos de ridiculizarnos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que creen que van a lograr? Ustedes no tienen ni la fuerza, ni la capacidad, ni el número, ni la experiencia, ni la unción, inclusive llegaron a decir, para poder seguir avanzando en este camino. Pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Le contestamos? No le contestamos. Fuimos al Dios Todopoderoso, nos postramos delante de Él y el Dios Todopoderoso mostró con el tiempo que nosotros éramos sus hijos y Él nos respaldaba. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú no puedes permitir, el cristiano tiene que fortalecerse espiritual y mentalmente frente a cada reto y cada desafío que va a enfrentar. Y la única forma de fortalecernos es orando a nuestro Dios, es clamando a nuestro Dios. Porque hermanos, la burla y el ridiculizar nuestras iniciativas o nuestros planes nos paraliza. La gente no se llana, no tienes la capacidad, no tienes las condiciones. No tienes los elementos para hacerlo. Y nosotros empezamos a dudar de nosotros mismos. ¿Es verdad? ¿Qué estoy pensando? Es más, hasta llegan a decir, ¿tú qué te crees? Y entonces, si es verdad, ¿quién soy yo? Y nos empezamos a minimizar. Nuestra autoestima empieza a caer. Y empezamos a dudar de lo que Dios nos ha prometido. Empezamos a dudar de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. O hay quienes dicen, pero tú no te acuerdas que tú eras así y que tú eras de esta manera y que tú eras, ¿a dónde vas a llegar si estás harto de pecado? Y Dios jamás va a voltear su mirada hacia ti. Y nos hace dudar del Dios que nos ha perdonado. Nos hace dudar del Dios que nos ha redimido. Nos hace dudar del poder del Dios en el cual nosotros creemos. ¿Cuántos dicen amén? Y frena nuestro servicio a la obra del Señor. Y detiene nuestro servicio, porque el objetivo del enemigo es simplemente detenernos, evitar que sigamos adelante, evitar que obedezcamos la voluntad de Dios y hacernos dudar de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén?
Pero ¿cómo lo va a enfrentar usted? Lo vamos a enfrentar con la oración ferviente. Por eso, la pieza de la armadura que nosotros tenemos que tener siempre presente es el escudo de la fe, que hace que nuestra confianza se deposite en el Dios que nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el escudo está para defendernos ¿de qué? De los dardos que vienen del adversario. Esos dardos van dirigidos a nuestra mente y a nuestro corazón para quebrarnos y debilitarnos. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos en fe cada día por medio de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no podemos desechar el tiempo para orar. Nosotros no podemos desechar, porque si nosotros desechamos el tiempo para orar, colectivamente como iglesia, o individualmente, o familiarmente, si nosotros los desechamos, el enemigo ya ganó. Pero si nosotros nos afirmamos, nosotros nos empeñamos, aunque no tengamos ganas, aunque tengamos desánimo, aunque no tengamos fuerza, aunque no tengamos tiempo, pero tenemos que sacar el tiempo y la fuerza para clamar a nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Él nos fortalecerá y nos dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? No hay proyecto de un hijo de Dios que no sea puesto en oración y que no reciba respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, bendito el nombre del Señor. El segundo aspecto de la oposición externa son amenazas directas. Cuando te nota que la burla y el tratar de ridiculizarte no te ha detenido, entonces empiezan las amenazas directas. Y eso lo vemos claramente en el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 4. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho y conspiraron todos para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es que cuando ya la burla no te detiene, entonces viene la amenaza directa. Ahora viene la amenaza directa. Esto es lo que se va a pasar. Inclusive hablarán en nombre de Dios. Si sigues adelante, esto es lo que te va a pasar. Porque se valdrán de cualquier elemento para tratar de persuadirte en seguir adelante. Y se van validos de cualquier tipo de elemento para tratar de persuadirnos y evitemos que sigamos adelante. ¿Ok? Que esta pastora está vetada, no puede predicar en ninguna iglesia. Que los Yevis no van a ser tomados en cuenta en nada. Que nadie los va a respaldar, que vamos a ver cómo lo van a hacer solo, etcétera, etcétera, que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y vamos a tomar control, y vamos a poseer, y vamos a meternos aquí, y vamos a meternos allá, y cerramos puerta por aquí, y cerramos puerta por allá, pero aquí está Jesucristo, imperio de vida todavía. Aleluya, porque hemos creído al Dios Todopoderoso, y no nos hemos dejado amedrentar de hombre alguno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta es la iglesia donde usted está. Y si esta iglesia es así, es porque usted también es así. Y usted tampoco se va a dejar amenazar, tampoco se va a dejar amedrentar de que yo no puedo tener este préstamo, de que yo no puedo levantar este negocio, de que yo no voy a lograr este ascenso, de que yo no voy a cumplir mis sueños, yo no voy a cumplir mis viajes, yo no voy a cumplir mi educación. Siempre se van a amedrentar, pero confía en el Dios que respalda la casa en donde tú te congregas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y cómo se actúa? Porque ¿cómo actuó Nehemías? Con oración. Pero a la oración ahora le añadió una acción estratégica. Vamos a estar expectantes. Es que por si vienen, vamos a armarnos y vamos a prepararnos. Vamos a estar vigilantes de sus artimañas, de cómo van a hacer y de lo que tratan de lograr. Y vamos a tener una acción estratégica, medidas. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar los ataques? ¿Cómo vamos a anular el ataque? ¿Cómo vamos a evitar que el ataque logre tener éxito en nosotros? Y vamos a tomar las acciones estratégicas que son necesarias. Por eso las acciones se tomaron. Vamos a fortalecer la formación cristiana. Vamos a fortalecer la doctrina cristiana en medio de nosotros. Vamos a fortalecer la oración de la iglesia. Vamos a fortalecer el ayuno de la iglesia. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que sabemos que detendrá cualquier ataque del enemigo. ¿Cuántos dicen amén?
Y si eso se ha hecho como iglesia, eso es lo que individualmente y en familia tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque hay proyectos familiares y hay proyectos individuales. Y la misma estrategia que ha funcionado para la iglesia en que te congregas es la misma estrategia que va a funcionar en tu vida y en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Por eso se necesita disciplina y vigilancia, que es representado por el yelmo de la salvación. ¿Por qué disciplina y vigilancia? Porque tú tienes que tener la cabeza bien protegida para proteger el área donde vienen los pensamientos y las ideas y donde se construyen los planes y las estrategias, para ver con claridad, para visualizar por dónde viene el adversario o por dónde puede venir. Porque eso es lo otro, tú tienes que prever por dónde puede venir tu adversario. Y tienes que hacer simulaciones mentales. Y si viene por aquí, y si viene por acá, y si viene por aquí, y si viene por acá, ¿qué voy a hacer para evitar que por allí entre? Y si llega a entrar, ¿qué hago para evitar que el daño se esparza? Entonces tenemos que mantenernos en oración y tomar acciones estratégicas. Y tú sabes cuáles son las acciones estratégicas que tú tienes que tomar. Porque cuando tú estás en un plan donde tú necesitas un veredicto a tu favor, cuando tú necesitas una decisión a tu favor, tú no puedes descuidar la vida de oración. Tú no puedes descuidar tu propia vida personal y seguir y permitir que el Espíritu Santo siga transformando tu manera de ser y cambiando tu carácter. No, tienes que afirmarlo todavía más. Porque si tú no trabajas en esa área, tienes brechas dentro de ti que permiten que los ataques del enemigo puedan atravesarte y herirte y detenerte. Pero aun si eso acontece, tienes que saber que ese Dios es un Dios vivo. Aleluya. Y que aún puedes levantarte y volver a ese Dios vivo y hacer lo que tienes que hacer de manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. El tercer aspecto a través del cual, que representa la oposición externa, desaliento interno por fatiga. Aleluya. Y uno dice, sí, esta es la parte más humana. Claro que es la parte más humana. Porque cuando tú tienes un problema que empezó el día 1, cuando llega el día 15 y el problema sigue allí, ya tú empiezas a dar signos de agotamiento. ¿Y qué pasa cuando nos agotamos? Es un agotamiento que no se puede describir. No estás cargando 100 bloques, ni estás cargando 100 sacos de cemento, pero te sientes agotado y agotada. Sientes que no tienes fuerza. Y dices, pero no estoy haciendo nada que me tenga que agotar en la casa o en el trabajo, pero me siento agotado y agotada. Porque esa es una estrategia del enemigo. Una guerra de desgaste, de irte minando lentamente para que tú no tengas fuerza para defenderte y mucho menos para seguir adelante. Entonces, ¿qué uno hace cuando está el agotamiento? Israel lo tuvo, Judá lo tuvo. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es mucho el trabajo. No podemos vender 50 boletos una persona, no podemos. Es demasiado. No podemos pensar que vamos a estar aquí o vamos a estar allá. No podemos pensar que vamos a salir de Tinajita. No podemos, no tenemos fuerza. Es mucho el trabajo. ¿Cómo no? Y también un terreno para una iglesia. No podemos. No da el dinero, no da. El bolsillo no da. No se puede. Aunque lo sumemos todos, no da. Hermano, y las cuentas en realidad no han dado nunca durante estos 10 años. Pero igual lo hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y siguen sin dar, e igual lo seguimos haciendo. Porque no descansamos en lo que vemos, sino en el Dios Todopoderoso que nos ha ordenado hacer algo y nosotros le obedecemos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces ahí hay que hacer una reorganización y un recordatorio. Por eso, de vez en vez, cada año se hace una planificación estratégica, ¿verdad? Y en esa planificación estratégica recordamos sobre qué cimiento está Jesucristo, imperio de vida.
Y cada planificación estratégica nos lleva a una reorganización. Ahora lo vamos a hacer así. Ahora vamos a reducir los departamentos, ahora vamos a ampliar los departamentos, ahora vamos a enfocar cómo vamos a llevar los servicios, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, ahora vamos a orar en la noche, vamos a orar en la mañana, pero ahora no, ahora vamos a orar en la mañana y ayunar en la mañana y vamos a ser selectivos, vamos a poner a las madres a orar, van a orar los diáconos, van a orar cenar, vamos a reorganizarnos. ¿Por qué? Porque eso confunde al enemigo. El enemigo no tiene un punto fijo al cual atacar porque constantemente estamos en una reorganización, cambiando de forma para presentar mejor defensa y para seguir adelante con nuestro llamado y responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora saben por qué sabemos que el Espíritu Santo dirige esta iglesia. Ahora lo sabemos. Pero eso lo hace el Espíritu Santo para la iglesia, para darnos modelo a cada familia y a cada individuo que viene a Jesucristo, imperio de vida, de cómo se tienen que hacer las cosas. Porque todos nos vamos a enfrentar a los mismos desafíos y al mismo adversario. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que ha resultado exitoso aquí, también va a ser exitoso en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando viene el desaliento, y hay que reorganizar y hay que recordar, ¿a qué nos amparamos? En la palabra de Dios. Y nos motivamos en esa palabra. Ahí es donde nosotros tenemos que utilizar la espada del Espíritu. Ahí es cuando tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Ahí es cuando tenemos que declarar palabras sobre todo lo que se levante contra nosotros. Ahí es que tenemos que declararnos palabras a nosotros mismos para movernos y levantarnos para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde nosotros decimos que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí es donde nos apoyamos para hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nos faltan fuerza, porque ustedes no crean que a la pastora le hace falta. Ustedes la ven intensa, con fuerte, ¿de dónde saca su energía? Pero llega el momento en que esa energía le sale de orar y clamar al Señor y recordar sus promesas y recordar la bendición del Señor y encontrar fuerzas para levantarse y seguir adelante. Porque es que la palabra nos dice, diga el débil, cuando somos débiles, es donde más tenemos que darnos cuenta que la presencia del Señor se habrá de manifestar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y nos daremos cuenta que no somos nosotros. Es Dios en nosotros obrando, porque Dios nos va a respaldar a todo aquel que le busca con un corazón sincero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Estas son las oposiciones externas. Y las oposiciones internas están basadas en dos elementos, el pecado y el desaliento. Aleluya, pastor, ya esta es la parte que... No, hermano, es que uno tiene que cerrar brechas. ¿Cuántos dicen amén? Toda brecha tiene que ser cerrada. Cuando tú estás construyendo un muro en tu casa para que el agua no se filtre ni inunde la casa, tú te aseguras. ¿Cómo tú vas a saber que has construido un buen muro? Cuando venga el primer aguacero. ¿Cómo tú sabes que has puesto un buen techo? Los techos se ponen en verano. ¡Absurdo! ¿Por qué se ponen en verano? Porque no está lloviendo. ¿Y cuando nos damos cuenta? Ya le pagaste al techero. En febrero le pagaste al techero. Y el aguacero fuerte te cae en octubre. Y en octubre te das cuenta la cantidad de goteras que hay. Entonces, porque pusiste el techo en verano. Pero si lo hubieses puesto en invierno, en el mismo invierno te darías cuenta dónde están las brechas, dónde están las goteras. Entonces nosotros tenemos que descubrir dónde están las brechas y las goteras que permiten que el enemigo pueda permear nuestra defensa y detenernos o desalentarnos. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo encontramos desde el principio en la injusticia. Y lo vemos en el capítulo 5, de ahí mismo de la carta de Nehemías, en el versículo 1 al 5. Injusticia, ¿por qué? Porque la ley de Moisés establecía que tú no debes prestarle a tu hermano.
Y tú no tienes que prestarle a tu hermano ni aplicar la usura a tu hermano. Entonces los judíos estaban prestándole los ricos a los pobres y prácticamente los tenían esclavizados. Así que esa situación de injusticia entre hermanos debilitaba la obra. Claro que la va a debilitar porque todos estamos en un propósito, pero entre nosotros mismos tenemos unos problemas. Entonces los problemas tienen que disolverse porque nadie puede destruir y nadie puede entrar en una casa unida. Se ataca y se derrota una casa dividida. Entonces, cuando aquí se ha hecho énfasis en la unidad, gloria a Dios, ¿cuándo se acuerdan cuando todo un año le dedicamos a la unidad? Amén. Y todo lo dedicamos en la unidad. Y por eso se va a la práctica cuando se van a las reuniones de liderazgo. Tenemos que salir con una decisión, como dice la pastora, una decisión de consenso, donde todos estemos de acuerdo. Porque si todos estamos de acuerdo, es imposible que alguien de afuera venga a dividirnos. Porque todos estamos de acuerdo. Nadie tomó la decisión por allá. Todos nos sentamos y decidimos lo mismo. Amén. Entonces, la unidad es lo que garantiza la resistencia frente al ataque del enemigo. Pero esa unidad se construye sobre la base de la justicia. De dar a cada cual lo que le corresponde. Y confrontar el pecado o lo que está incorrecto de manera frontal. No pasarle la mano. Por eso, aunque nos duela y nos incomode el face to face tiene una razón de ser. Evitar que el pecado siga corriendo y siga erosionando desde adentro la estructura. Es lo mismo que ocurre en la familia. Cuando tú confrontas a tu hijo con una actitud incorrecta, no lo haces porque quieres arruinarle la vida, es para ponerle freno a esa actitud incorrecta. Y cuando tú reconoces que como padre o madre has fallado y no has sido testimonio, porque lo otro que ocurre, cómo Nehemías enfrentó todo este tipo de asuntos, él mismo se puso de ejemplo. Dijo Nehemías: yo aquí no he cobrado salario. Es más, he puesto a mis siervos a trabajar. ¿Para qué? Para mostrarle al pueblo y mostrarle a los ricos que oprimían a los pobres que la situación de injusticia no nos iba a llegar a ninguna parte y de que el líder que tenían actualmente no iba a cometer ese mismo error. Entonces eso le dio fuerza al pueblo y le dio unidad al pueblo, porque tuvieron que ponerle fin a la usura y tuvieron que ponerle fin al aprovechamiento de uno sobre otro para mantener la justicia, que era lo que garantizaba que todos entonces iban en una sola mente y un solo cuerpo a cumplir el objetivo que Dios había establecido. Por eso aquí procuramos precisamente que la justicia prevalezca en todos los aspectos. Reconocer el valor de cada familia que forma parte de esta iglesia e integrar a cada familia que forma parte de esa iglesia. No desatender a ninguno porque piense que su problema no es tan importante como para ser atendido, sino atenderlo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que garantiza la unidad. Reconocer y valorar el esfuerzo pasado, aunque las fuerzas en el presente de algunos ya no estén, pero reconocer el valor de su esfuerzo y de su aporte a esta obra. Entonces, cuando actuamos de esa manera, entonces es precisamente para cerrar cualquier brecha que pueda traer desaliento por injusticia. Aquí no me tratan, aquí no me valoran, aquí no me respaldan, aquí no me dan oportunidad. Y cualquiera que ha reclamado sobre esos aspectos ha sido sobre la base de un sentir que no tiene que ver en lo absoluto con la realidad de la iglesia. Por eso no se le pone trabas a ninguno. Por eso se pone a predicar a los diáconos, se pone a predicar porque no se le pone traba ni obstáculos a ninguno, para que todo sea equitativo. Y eso tiene una doble razón de ser. Esa, garantizar la unidad, pero también conocer lo que hay en los corazones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo se mueve el enemigo y el adversario. El enemigo y el adversario, cuando siempre va a estar en la carne. Y les pongo un ejemplo de cómo se hacen las cosas en la carne. En la política yo le decía a mis estudiantes, el problema no es la sartén. El problema es en manos de quien está. Cuando tú estás en el poder,
La oposición te critica por cómo manejas el poder. Pero cuando la oposición está en el poder, hace peores cosas que tú. Entonces el problema no es la sartén. El problema es quién está en la sartén. El problema no es quién reclama los derechos. El problema es que cuando tenga la oportunidad de darlo, se lo niega a la mitad y a quien le parece y a quien no le parece. Entonces uno se da cuenta de esas situaciones y de esos comportamientos, porque eso revela las intenciones del corazón. Reclamas justicia, pero cuando tienes que hacerla, eres injusto. Reclamas imparcialidad, pero cuando tienes que aplicarlo, eres totalmente parcial. Entonces nos hace falta crecer, nos hace falta madurar. Porque nosotros somos responsables de cuidar la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es sacrificio personal. Nadie se quería sacrificar. Y el sacrificio personal es lo que más golpea el servicio. Porque para poder servir yo tengo que hacer sacrificios personales. Para poder servir tenemos que hacer sacrificios personales. No pretenda que usted puede servir y que todo se acomode para que usted no tenga que sacrificar nada y pueda servir. Siempre vamos a tener que hacer sacrificios personales. Hermano, Cristo nos los dijo. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niegues cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Eso es sacrificio. En el solo llamado cristiano está implícito. Todo el que ha sido llamado debe saber que algo vamos a tener que sacrificar. Y el que piensa que no, está totalmente errado. Eso es imposible porque está escrito en la palabra. Lo vamos a tener que hacer, querrámoslo o no. Cuando nosotros iniciamos este camino en el Evangelio, Carmen y yo, ambos trabajábamos en aeronáutica civil. Carmen era jefa de mercadeo y yo era director de asesoría legal de aeronáutica civil. Nosotros entrábamos a las 8 de la mañana. Había una salida a las 5 de la tarde. Pero en el caso del director de asesoría legal, ese horario no existía. Si era necesario y si había junta directiva, yo tenía que quedarme hasta las 10 o 12 de la noche. Sin embargo, nosotros éramos miembros del Tabernáculo de la Fe. Y entramos al Instituto Bíblico del Tabernáculo de la Fe. Y Carmen fue elegida como la presidenta de la Asociación de Estudiantes del Centro Bíblico del Tabernáculo de la Fe. Y cada vez que nosotros los jueves teníamos que ir, salíamos de la oficina y llegábamos a la casa y empezábamos a preparar 40 o 50 hot dogs para llevarlos al Instituto Bíblico, envueltos ya en plástico y ya preparados para venderlos, para recaudar fondos para la junta directiva, para la graduación del centro bíblico. Y después que terminábamos el centro bíblico, nosotros también éramos líderes fuera del centro bíblico en el Tabernáculo de la Fe. Y teníamos que, si había campaña, íbamos con el apóstol a la campaña. Y si había que estar aquí o estar allá, íbamos allí. Y también servíamos a la pastora, aparte de servir a la iglesia. Y teníamos que atender a la pastora, no importaba la hora ni la madrugada, teníamos que estar allí. Y eso era 24/7. Eso no era uno o 2 días a la semana. Eso era 24/7. Y las responsabilidades de uno era una responsabilidad legal sobre la base de una institución de 700 personas. Y que era la responsable de manejar el espacio aéreo de este país y manejar toda la navegación aérea en este país. Y ella manejaba el mercadeo y tenía que ver también con el Instituto de Aeronáutica Civil, que formaba a los mecánicos de aviación y a los pilotos. Entonces todo eso eran nuestras responsabilidades. Y teníamos gente a nuestro mando en las oficinas. Y aún así teníamos que servir en la iglesia. Y no podíamos decirle no al Señor. Y no podíamos excusarnos en esto y no en lo otro. Teníamos que servirle. Había que sacrificar tiempo. Había que sacrificar espacio para servir al Señor. Porque reconocíamos que todo lo que éramos y lo que teníamos se lo debíamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? En ningún momento se sacrificó la iglesia ni el servicio a Dios. Y aparte de eso, hermano, individualmente teníamos que orar todos los días y teníamos que participar en los ayunos colectivos y estábamos leyendo la Biblia permanentemente. ¿O ustedes piensan que aprendimos la Biblia porque el Espíritu Santo ¡pam!, nos metió la Biblia en la cabeza? No, tuvimos que aprenderla y tuvimos que conocerla año con año.
Aleluya. Entonces, por eso es que es difícil, tanto para Carmen y para mí, escuchar cuando nos dice, no puedo con todo, necesito tiempo, necesito lo otro. Podemos comprenderlo, porque cada situación es muy particular. Pero hermano, cuando ustedes conocen esto, y tal vez es necesario que se los digamos y se los recordamos, cuando ustedes conocen esto, ustedes tienen que pensar 2 veces, venir a unos pastores que prácticamente le han dado todo y han servido secularmente con mayor responsabilidad. Imagínense cuando yo era director de la Escuela de Derecho de la USMA, tenía 110 profesores de Derecho bajo mi responsabilidad, 4 administrativos y 700 estudiantes. Y en mi periodo de matrícula tenía que atender 1 por 1 casi 300 estudiantes en su matrícula. Y cuando salía de ahí, iba al tabernáculo a cumplir mi responsabilidad como diácono y como líder dentro del tabernáculo de la fe. Entonces, hermanos, se puede, sí se puede. Sí se puede, porque uno tiene que tener la mentalidad de que si va a servir es porque está dispuesto a sacrificar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y por eso, todo. Y los 3,700. Hay que sacrificar muchas cosas. Cuando yo salí de la USMA, llegué hasta vicerrector de investigación y posgrado, y salí de la USMA, me contratan y me llaman para ser vicerrector académico en la Universidad del Caribe. Otra junta, yo nunca busqué trabajo en mi vida. Me llamaban para trabajar. Entonces me llamaron para ser vicerrector académico. Y cuando ya uno se va, llega el momento, el esposo Luis me invita a predicar en una fiesta santa contra la fiesta pagana. Y me da un sobre, que lo tengo aquí, casualmente creo que en esta Biblia. Y el sobre que me da el apóstol Ruiz es un sobre de una ofrenda. Yo le dije, yo no necesito ofrenda, apóstol. Y el apóstol Ruiz me dice, el mejor trabajo en ese sobre, Benito, es servir a Cristo. En ese momento yo supe, se acabó mi vida secular. Dios me estaba diciendo, ahora tienes que servirme. Y este es el mejor trabajo. $3,700. Sacrifica $3,700 y sírveme a mí. Cuando habemos muchos que estamos peleando todos los días para tener mejor estatus y más salario. ¿Y cómo me va a decir que ahora que tengo más salario, ahora lo tengo que dejar? Él está loco. Pero si Dios lo manda, a nosotros solamente nos queda obedecer. Porque si yo aprendí algo en este camino es desobedecer a Dios. Si tú piensas que obedecerle es duro, desobedecerle es peor. Así que es mejor obedecerle a Dios, porque Él tiene control de cada cosa. Aleluya. Ahora, ese es mi caso, hermano. Ese es mi caso. No es el caso de ninguno de ustedes. Mucho menos para los que están empezando en la vida. Amén. Y espero que no sea ese el caso, que a alguien que está empezando de repente Dios le hable y diga, ¿sabes qué? Tienes que dejarlo, la cantidad de dinero y todo. No. Ese es mi caso. ¿Ok? Pero es un testimonio para decirle que para servir hay que sacrificar. Y tenemos que tener la mentalidad de que tenemos que sacrificar para servir al Señor. Tiempo, tenemos que sacrificar muchas veces espacio, parking, tenemos que sacrificar amigos, etcétera, etcétera. Hay quien no quiere dejar al parking, quiere estar con el parking y vivir con el parking y que el parking se convierta a Cristo para hacer el parking en la iglesia. Aleluya. No para que el parking se convierta, inclusive gente que ha pedido que el parking se convierta a Cristo y cuando ve que el parking empieza a hacer amistades con otro y hacer otro parking se pone celoso o celosa. Oye, me están dejando mi parking, yo lo traje para que hiciéramos parking aquí y ahora se fue mi parking. Bueno, mi parking no vino hoy, que
¿Qué es Esmeralda? Se fue de parking. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Son enemigos externos y son enemigos internos que todos vamos a enfrentar. Todos los que estamos aquí, independientemente de la edad, hemos enfrentado los mismos adversarios, la misma oposición. Hoy solamente la palabra nos dice cómo tenemos que enfrentarlos, cómo tenemos que enfrentarlo y cómo los vamos a vencer. Y cómo vamos a alcanzar la victoria que ya nos ha sido garantizada por nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hay veces que en la vida, a veces Dios nos muestra la salida, porque a veces nosotros nos cerramos a una sola opción. ¿No les ha pasado así? ¿Sí? O es esto, Señor. Es más, nosotros mismos logramos, Señor, es esto, Señor, lo que yo quiero. Y Señor, es esto. Y Dios nos dice, hay otras opciones. No, es esto. A veces nosotros tenemos que ser flexibles en la mente para escuchar la voz del Señor y que el Señor nos muestre, hay más opciones. Y todas las opciones te van a llevar a un mejor propósito y a lograr un resultado más perdurable en el tiempo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor porque tenemos una serie de puntos todavía pendientes. Amén. Gloria a Dios. Pero no haberme excedido, no estoy dentro del tiempo. Aleluya. Señor y Dios Todopoderoso, ahí donde usted está. Señor, abre mi mente y abre mi entendimiento, Señor. Abre también mi corazón para comprender, para hacerme entender, Dios, las cosas que están ocurriendo alrededor mío. La oposición externa, Señor, que se ha levantado para detenerme en el propósito y en el llamado que tú me has dado. Señor, yo sé que tú tienes planes para mí y que tus planes y pensamientos para mí son de bien y no de mal. Señor, tú sabes que yo todo lo que he realizado lo he puesto delante de ti para que tú lo bendigas. Señor, pero se ha levantado oposición. Dame el discernimiento para advertir los ataques de mis enemigos y adelantarme antes de que los mismos me golpeen. Dame las estrategias, Señor. Pon en mí el espíritu de oración correcto, Señor, para enfrentarlos y derrotarlos. Levanta mi espíritu, Señor. Levanta mi ánimo para seguir adelante, Señor. Dame plena conciencia de las decisiones que debo tomar y de los sacrificios que son necesarios hacer. Señor, yo tengo palabra de parte tuya. Yo me he agarrado de una palabra que tú me has dado, de una promesa que tú me has dado, Señor, por lo cual he emprendido esto que estoy realizando. Y a veces siento que me van a hacer falta las fuerzas para seguir adelante. Renueva mis fuerzas, Señor, como las del búfalo. Renuévame como el águila, Señor, para poder seguir adelante y cumplir, Señor, el propósito que tú has establecido y la misión que tú me has dado y el proyecto, Señor, que he emprendido. Dame esa fuerza y esa determinación, Señor. Oh Padre, te presento mi vida, te presento mi matrimonio, te presento mi familia, Dios. Delante de ti los pongo, Señor, porque tú sabes lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy atravesando, pero en ti confío, Dios. Oh Padre, que tú me darás la victoria sobre todo enemigo interno, Señor, para deshacerme de todo pecado, Señor, que pueda interponerse para que tu bendición pueda correr sobre mi casa, Señor. Oh Padre, para enfrentar todo desaliento que trate de detenerme y de desviarme, para romper todo intento de división que se haya levantado en contra de mi casa, de mi familia, de este proyecto que estoy realizando, Señor, de mi servicio a ti en la iglesia. Oh Padre, tú eres lo más importante en mi vida y en mi corazón. Dame la sabiduría para servirte. Dame la fuerza de voluntad y la determinación, Señor, para servirte de la manera que a ti te agrada, Señor. Porque sé que en tus manos estoy seguro. En ti confío, Dios.
Dame la sabiduría para colocarme la armadura que tú has establecido de la manera correcta y emplearla de la forma eficiente y eficaz bajo la dirección de tu Espíritu Santo y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a tomar control y vamos a poseer y vamos a meternos aquí y vamos